¿Cómo estás? Muchas gracias, Maru. Este sí es el espacio de Revista La U, allí en www.revista.unsj.edu.ar. Y bueno, ahora una vez más estamos con un compañero, con el licenciado Helio Noé Salcedo. Y es a propósito de esta nueva visita. ¿Cómo estás, Helio? Gracias por estar con nosotros. Fabián, gracias por invitarme. Por favor, compañero. Otra vez con el tema de las historias y la historia argentina, y en este caso con Domingo Faustino Sarmiento y su educación, la educación de Sarmiento. Y esto, Helio, de, bueno, la primera parte que fue enteramente familiar, esa instrucción recibida, ¿no? Sí, claro, como todo niño, digamos, la primera educación la recibe en la familia, y eso evidentemente que determina muchas cosas, salvo que después ocurran otras, que fue un poco lo que pasó con Domingo Faustino Sarmiento, que contradice en su autoeducación posterior lo que la familia le había enseñado. Recordemos que su educación familiar era, en lo que a religión atañe, era católica, o sea, de raíz hispánica, emparentada políticamente con el federalismo provinciano. Y de alguna manera Sarmiento, a partir de sus lecturas y a partir de su rebeldía, como todo joven, digamos, como cualquier joven, digamos, evidentemente se rebelaría contra eso, pero hay rebeliones que tienen una orientación y hay rebeliones que tienen otra orientación. Él se orientó hacia el liberalismo europeísta, hacia a los unitarios, se hizo el Partido Unitario, etcétera. O sea, y bueno, y fue de alguna manera, como ya hemos dicho, el paradigma de un pensamiento y de una cultura que no, a mi entender, no nos representa cabalmente, y eso es lo que estamos estudiando justamente. Y para llegar a ello, de alguna manera, es como, y que la nota en Revista La U lo dice, hubo como una suerte de punto de inflexión, que fue cuando él conoce a este sacerdote Castro Barros, ¿no? Claro. O la obra y lo que decía este sacerdote. Claro, lo que pasa es que Castro Barros, en el momento en que él lo escucha, estaba haciendo una campaña en contra de Rivadavia, de la reforma eclesiástica de Rivadavia. O sea, estaba en contra de la religión que profesaba, digamos, la mayoría del pueblo, y era tradicionalmente esa, y que estaba emparentada políticamente con el federalismo. Entonces, eso lo lleva, a través de esas ideas religiosas, contrariándolas, lo lleva a tener, de alguna manera, también ideas, o mejor dicho, lecturas protestantes, lecturas angloamericanas, que justamente tenían ese carácter, y bueno, y de alguna manera se va alejando cada vez de lo que había sido su primera educación. Claro, entre esas lecturas que mencionabas, Helio, bueno, una muy importante para él, que él lo reconoce, tiene que ver con la vida de Franklin. Exacto, claro, él dice, yo me sentía Franklin. Ahora, eso es un poco lo que yo me pregunto en la nota, digamos, ¿cómo podíamos imitar a Franklin, o, o tenerlo como modelo, si las condiciones en las que nosotros vivíamos eran distintas? O sea, Franklin, recordemos que fue un inventor, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo podíamos inventar si el paradigma que teníamos era imitar, copiar, trasplantar Europa a América, traducir o pensar como los europeos? Entonces, si no podíamos pensar como nosotros mismos, entonces, ¿para qué pensar si nuestro pensamiento no tenía ningún sentido, solamente era una imitación? Bueno, eso es lo que yo creo que todavía nos estamos cuestionando, ¿no? Eso ha trascendido a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso ha trascendido a lo largo del tiempo, y es en este momento lo que yo creo que está en cuestionamiento, que en definitiva es la colonización pedagógica que se ha producido en la cultura argentina, en la escuela argentina, y que de alguna manera creo que tenemos que revisar. Y tenemos que ver, porque tenemos que tener un pensamiento propio, como lo tenía Franklin, y para poder hacer lo que hizo Franklin tenemos que tener un país con ciencia, con tecnología y con industria. Ese fue el marco en el que Franklin, digamos, fue un inventor, fue un fundador de hospitales, por ejemplo, fue imprentero, desarrolló la imprenta, hizo muchas cosas muy interesantes
o sea que nadie está negando, sino que el tema es cómo podemos imitar a aquellos grandes de otros países, pero siendo grandes nosotros. Con lo propio. Con lo propio, teniendo nuestros propios inventores. Interesantísimo, Helio. Gracias por compartirlo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Además, allí en Revista La U, bueno, está la nota acerca de uno de los inventos que han sido patentados por la Universidad Nacional de San Juan. Tiene que ver con este disipador de energía que está colocado en obras civiles, viales, en este caso puentes, y bueno, como decía, han sido patentados. También hay una nota sobre un nuevo aniversario del canal Sama, el primer canal público de la provincia. Así que bueno, allí está en www.revista.unsj.edu.ar. Seguimos con más Sama Noticias. Maru.